Le tengo el remedio. 7:38 de la mañana, Aníbal, y hoy en Le Tengo el Remedio tenemos unas invitadas muy especiales para hablar de algo bien importante, y es precisamente lo que debe llevar el botiquín y cómo debemos, pues, utilizar todos esos elementos. Sí, porque estamos en el Día de los Primeros Auxilios y por eso nos acompañan ustedes dos, enfermeras de la Cruz Roja. Saludamos a Karen Ricón. Gracias. Y por este lado a Lorena Buitrago. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Usted sabe qué debe llevar un botiquín? Pues sí, yo creo que... Algunas cositas. Algunas cositas que veo que puedo identificar: la gasa, las vendas, el alcohol, pero también hay otros elementos. Allí tenemos solución salina, bien, qué interesante. Por eso pues vamos a hablar de inmediato con ellas para ver qué debe llevar. Listo, bueno, primero pues queremos mencionarles que el 13 de septiembre se desarrolló el Día Mundial de los Primeros Auxilios. El Centro de Referencia de Primeros Auxilios nos hace un llamado también a que este año hablemos de primeros auxilios y también de cambio climático. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una creciente de inundaciones, de sequía, de incendios, y pues no somos ajenos a los cambios climáticos y tampoco debemos ser ajenos a los primeros auxilios. Y antes de hablar un poco del botiquín, con Karen vamos a mencionar algo que tenemos que tener en cuenta, que es las siglas PASR, PASR. ¿Cómo es? PASR o PASR. Ajá. ¿Por qué es importante? Porque primero, la P de protegerse. Entonces, siempre protegerme a mí, tapabocas, guantes, proteger las personas de mi entorno, que sea seguro para brindar un primer auxilio. La A de avisar, porque es importante, ¿cierto? Avisarle a alguien de pronto si yo no sé, o entro en shock, o entro en calma, entonces avisarle, o al sistema de emergencias médicas. La S de socorrer, ¿cierto? Y la R de recuperarme, porque después de brindar un primer auxilio, tengo que tener un proceso de recuperación. Entonces, muy importante, PASR, proteger, avisar, socorrer, recuperarme. Dentro de proteger, lo primero es conservar la calma, porque en un primer auxilio lo primero que queremos hacer es atenderlo, pero no es quien brinde un primer auxilio rápido, sino quien lo brinde mejor, calmado, con conocimiento. Y ya vamos a mencionar, pues, que debe contener un botiquín en casa, porque un botiquín debe tener lo que yo necesito finalmente para brindar una primera atención. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver con Karen. Gracias, Lore. Bueno, Lore hablaba de unas siglas y ya nos hablaba de la primera de la P, que es proteger, ¿cierto? Y nos hablaba de protegernos nosotros cuando damos un primer auxilio. En ese entendido tenemos primero el tapabocas, ¿cierto? Todos lo conocemos, creo que fue bastante famoso en la pandemia, ¿cierto? Todo el mundo. Listo. ¿Qué es importante nosotros recordar del tapabocas? ¿Ustedes han visto que tiene dos colores el tapabocas? Sí. Que tiene uno azul y tiene uno blanco, ¿cierto? La parte blanca debe ir hacia nosotros, pero como lo identificamos también, ustedes han visto que las tiras elásticas tienen también un orden, ¿cierto? Si la tira elástica, donde viene y jala la tira elástica, es donde va hacia nuestro rostro, ¿listo? Y tiene Sí, porque, una parte... perdón, interrumpo, porque hay unos de otros colores, hay unos, por ejemplo, negro totalmente, o blancos, unos o blanco todos blancos, totalmente. o rosados, o con muñecos. Entonces, ¿cómo es que La Sí, tira la debe tira- llegar al rostro. Sí, ¿Por qué no si el lo abrimos y elástico para que nos viene, muestre bien ahí claro cómo es que que sí. es? Lo vamos a destapar. Porque eso es una de las dudas. ¿Para qué lado me lo pongo? No, para acá, no, y tampoco así, sino que va Listo. así, ¿no? Creo que Mira, eso quedó como el claro. Este lado más corto viene Claro y legal. completamente liso, ¿cierto? No viene nada. Pero si yo lo giro, entonces sale la parte elástica donde yo lo voy a agarrar. De este lado es donde va a ir hacia nuestro rostro. ¿Listo? Ahí donde lo Siempre pone uno nuestro acá, rostro. Así es. en la oreja. Sí. Y en la parte más larga tiene una parte dura y una parte blandita. Siempre. Ajá. La parte dura va a ir hacia tu nariz para asegurar el tapabocas. Entonces, parte durita, yo lo coloco. ¿Y qué hago? Lo aseguro. Siempre recuerden, aquí con el mentón hacia abajo, que cubra, mentón y arriba. Y tú con la parte dura, coges y lo aseguras a tu nariz. Y le das una forma también de tu nariz para asegurar que quede un poco sellado. Así es. Las personas deberían repetir el tapabocas, es decir, lo utilizaron para algún tipo de emergencia y se lo guardaron en el bolsillo después de que llegaron los profesionales, pero luego lo requirió y dijo, ay, me encontré aquí una sorpresita, ¿se lo pueden volver a poner?
No, preferiblemente no Es usemos. inmediatamente Así desechable. Es desechable. Y también muy importante eso porque en algunos casos, si vimos, por ejemplo, personas que incluso lavaban el tapabocas, recordar que es desechable. Entonces, ¿Y los de tela? lo uso una Eso vez. ya y otra ya. cosa. Y los de telas tienen, digamos que otro mecanismo que pues es reutilizable, amigable con el medio ambiente y bueno, tiene otras funciones también. Bueno, tenemos muy poco tiempo, pero muchos elementos sobre la mesa. ¿Qué es lo segundo más importante que debe ¿Qué llevar es lo un segundo botiquín? más importante que nosotros deberíamos tener? Nosotros deberíamos tener agua estéril, preferiblemente no alcohol, no soluciones yodadas, ¿cierto? Le recomendamos siempre agua estéril. Esto para las heridas. Es la misma solución salina. Solución salina, sí señora. Seguido de las gasas, preferiblemente que estén bien selladas. Recuerden que todos los elementos que nosotros vayamos a revisar y tengamos en nuestro botiquín debemos revisar la fecha de vencimiento, ¿cierto? Antes de nosotros utilizar. ¿Las gasas se vencen? Sí, señora, las gasas se Muy vencen. bien. La solución, las gasas se vencen. Deberíamos tener también nosotros curitas. ¿Para que nosotros vamos a tener curitas disponibles? Para garantizar que la herida esté completamente limpia. Solamente para eso. Vamos a tener nosotros también disponibles en nuestro botiquín vendas. ¿Cierto? ¿Qué más sucede? ¿Qué pasa en la casa? O nos quemamos nosotros, nos cortamos o tenemos lesiones sobre todo en la muñeca. Para eso nosotros deberíamos garantizar gasas largas y vendas pequeñas y vendas grandes. ¿Listo? Tenemos también nosotros, sí, teniendo en cuenta también el cambio climático que nos hablaba Lorena, bloqueador solar y agua. Un botellón de agua, una botellita de agua también disponible para que usted la pueda rellenar. Yo le quiero, ahí le queremos preguntar, ¿cuáles son los primeros auxilios más comunes o qué es lo que más pasa en los accidentes, en la casa o en el paseo? Ya nos dice usted que de pronto cortaduras o quemaduras. ¿Qué hacer en esos casos en primera respuesta? Bueno, digamos que en casos de cortaduras, pues tenemos que evaluar primero cómo es la cortadura. Si es una cortadura pequeña, si es grande, lo primero que debemos hacer es como lavar en la medida de lo posible, apenas nos cortamos, con agua y con jabón. Y vamos a hacer algo de presión. ¿Podemos eso qué? hacerlo? Perdón, ¿Se Con le puede una poner gasa. jabón a una herida? Sí. Digamos que obviamente que no sea una herida muy profunda, pero tenemos que lavarla con agua y con jabón. Y eso Que- que, perdón, que échele café que eso le para la hemorragia. Bueno, digamos que a veces decimos como O que no un debe tomate hacerse que- eso, pero pues hay estudios y digamos que falta investigación frente al tema del café. El café incluso en algunas culturas indígenas es utilizado para el control de hemorragias grandes. Entonces no podemos decir no, pero nuestra recomendación como Cruz Roja Colombiana es agua y jabón porque necesitamos es limpiar la herida. Si la herida tiene una hemorragia muy grande que yo no puedo controlar, pues sencillamente eso no lo voy a hacer en casa, sino tengo que brindarlo en un centro asistencial, ¿cierto? Esto es una medida temporal, un primer auxilio es lo más básico. Entonces yo debo limpiar la herida, agua y jabón y le voy a colocar una gasa, ¿cierto? Para cubrirla y para hacerle algo de presión. La presión directa en alguna herida durante un tiempo pues puede hacer que disminuya el sangrado. Otro tip que sí. nosotros podemos dar, si no tenemos gasas a la mano, también podemos utilizar toallas higiénicas. La toalla higiénica por el lado donde tiene el pegante la ponemos nosotros en nuestra mano y posterior lo colocamos donde nosotros tengamos la herida para contener el sangrado. Sin embargo, digamos que en sangrados que son grandes, lo ideal sería utilizar un elemento que sea limpio. Si no tenemos un botiquín a la mano, no tenemos gasas, no tenemos otros elementos, podemos utilizar una camiseta, ¿cierto? Por la parte que esté por dentro, pues porque por la parte de afuera está mucho más sucio y básicamente hacemos presión. Pero lo que después de más eso, ocurre, ¿se venda? Sí, la venda es más para como control, como de eso que yo estoy colocando encima de la herida, básicamente. Que es importante no retirar. Si yo estoy haciendo presión, no retirar de pronto el elemento, porque si lo retiro muy rápidamente, pues no hay un control del sangrado y pues ahí están, digamos que toda la sangre, las plaquetas están ahí como haciendo contención y si lo retiro, pues básicamente no. Entonces, la venda me sirve a mí para pues envolver y contener. En el Estos- caso de quemaduras, ¿qué Sí. debemos hacer? Bueno, en el caso de quemaduras, digamos que depende con lo que yo me quemé. Normalmente pasan en la cocina, ¿cierto? Entonces yo me quemo con el aceite o con el sartén caliente. Lo primero que tengo que hacer es bajar la temperatura con agua. En algunos casos colocan papa rallada, colocan manzana, pero ¿eso qué me sirve? Pues para bajar la temperatura. Eso es lo que yo deseo. Y es normal que dependiendo del grado de las quemaduras a veces salgan ampollas. Muy importante mencionar que la ampolla no se revienta. Es un proceso natural en el que el cuerpo también dice hay una lesión, voy a enviar ahí como los agentes para contener esa lesión, pero no se debe reventar. Debemos sí proteger, digamos, con puede ser con vaselina a veces y con gasa esa ampolla o esa flictena que se genera, pero nunca reventarla porque eso puede generar infección.
A diferencia de la cortada, ¿se debe ejercer presión o no? No, en una quemadura no. Solamente vamos a reducir la temperatura. Agüita. Agua Sí. fría. Usted inmediatamente se quema, abra el agua y meta su herida y baje la temperatura. Garantice que se baje la temperatura corporal. Muy bien, Karen, seguimos ahí con más cositas, más elementos que tenemos ahí en la mesa. Hay algo muy importante que de pronto no lo tenemos acá y que no se recomienda, es el tema de los medicamentos en los botiquines. Sin embargo, si usted es una persona que toma medicamentos rutinariamente, una persona hipertensa, una persona diabética, si usted ya sabe pues que tiene una, digamos que patología o una enfermedad de base, pues tenga dentro de su botiquín en casa pues medicamentos. ¿Por qué ¿Cierto? tienen ustedes una paletica de madera, un bajalenguas? Bueno. ¿En qué tipo de emergencia se pueden utilizar? Entonces, eso lo podemos utilizar los bajalenguas tanto para aplicar medicamentos como pueden ser en crema, porque uno a veces lo que hace es colocar el dedo y pues no, el dedo y las manos están sucias. Entonces podemos utilizarlo para aplicar medicamentos y esparcirlo, o de pronto si necesitamos hacer algún tipo de inmovilización, sobre todo en los dedos, pues básicamente nos sirve para esto. ¿Pero sirven los que uno consigue en la miscelánea para hacer tareas? ¿O eso, eso está Sí, este es un bajalenguas normalito? Si uno está por ahí en una finca y no tiene un pedacito de palito, ¿sirve? Un pedacito Claro, de algo palito que- sirve, sí, que sea duro, sí. Una ramita, un árbol que sea bastante duro y que te soporte el peso del dedo también te puede funcionar. Un pedazo de cartón, algún elemento que sea lo suficientemente rígido como para hacer un proceso de inmovilización de, pues, sobre todo los dedos. Ya vimos todos los elementos que hay en el botiquín, pero hablemos rápidamente sobre ese protocolo de mover o no mover a una persona que acaba de tener un accidente. ¿Cuál es, si vemos que de pronto fue una falla cardíaco-respiratoria, qué es lo que en medio de lo poco que sabemos debemos hacer mientras llega un profesional? Bueno, muy importante otra vez, siglas, PAS, R, proteger. La zona es segura para mí, para mi entorno, avisar, porque probablemente yo no estoy sola, entonces pueden haber más personas alrededor para brindar un primer auxilio, o que alguien llame al 123 o al sistema de emergencias médicas, pues más común. Lo otro es socorrer, entonces si una persona yo veo que se desmaya, si hay alguien que la puede pues ver, lo ideal es preguntarle si alguien lo conoce, si tiene un familiar, alguien. Si no, si corre de pronto en un Transmilenio o en algún sistema público, pues básicamente tengo que verificar que la persona esté respirando y que tenga pulso, ¿sí? Que eso igual lo podemos ver como en otros programas, pero es verificar, tiene la vía aérea despejada, que no tenga de pronto algún tipo de baba, comida, restos, ¿sí? Colocarlo en una posición idealmente que sea pues en una posición lateral y también verificar el pulso. ¿Sí? Que eso también lo podemos enseñar como en otras sesiones porque sí es bastante importante hacerlo, pero verificar que respire y que tenga pulso. ¿Dónde puedo tomar el pulso? Pues digamos que en la parte de acá o en todas las zonas donde puede ejercerse algún tipo de presión, en la parte de acá del cuello también. Es importante lo que tú mencionabas y nosotros recomendamos no mover a las personas en caso de un accidente, ¿sí? Si yo no estoy entrenado en primeros auxilios, si no tengo conocimientos básicos, es mejor no nosotros mover a la persona. Sucede mucho en accidentes de tránsito, sobre todo con motos, también es muy recomendable no quitar el casco. Nosotros no sabemos qué lesión tiene la persona y ahí sí nosotros aplicamos las siglas PAS que nos dice Lorena, con avisar a una persona y llamar a la línea 123 para que nos socorra. Sí, y digamos que como última recomendación es como si usted no tiene conocimiento o no está seguro, siempre pregunte si hay alguien sí lo puede hacer. Porque a veces digamos que caemos en el error de querer brindar una atención, de hacerlo rápidamente y podemos generar una mayor lesión en las personas. Bueno, pues ya vamos terminando. Entonces ya última recomendación para tratar de no usar esto, porque esto es para cuando hay alguna emergencia. La idea es no llegar al uso de esto. Bueno, todas las medidas de prevención, ¿cierto? Digamos que todo el tema de hidratación para evitar una deshidratación, entonces si tengo vómito y diarrea, consumir bastante agua, consumir digamos que líquidos. El uso de bloqueador solar para golpes de calor, sobre todo en temas de ciclovía, pues la gente cuando sale a correr y no se utiliza el bloqueador debería utilizarse cada 2 horas y 30 minutos antes de salir. Medidas básicas como tener cuidado, pues los accidentes en el hogar son frecuentes, pero un botiquín finalmente viene a suplir las necesidades que yo tengo. Entonces, lo básico es control, protección, limpieza de una herida pequeña. Si yo veo que no lo puedo controlar, aplico medidas temporales y remito a urgencias, ¿cierto? O al sistema o al centro de salud más cercano. Karen Rincón, Lorena Buitrago, profesionales de la Cruz Roja que nos traen esas recomendaciones tan importantes para poder salvar vidas en Bogotá y en el país. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y sus elementos que nos Gracias trajeron. por la acá. A invitación. ustedes muchas gracias y recuerden que un botiquín no es un lujo, es una necesidad. Muchas gracias. Gracias.